Y bienvenidos a nuestra cuarta sesión y asimismo también inicio de nuestra segunda semana de curso. Permítanme, por favor, voy a compartir nuestro material. A ver, ya está. A ver, un momentito en lo que carga nuestra pantalla. Ok, perfecto. A ver, quiero confirmar. Sí, efectivamente, ya se puede visualizar. Ok, y vamos a empezar a hablar sobre el tema que tenemos el día de hoy, que vamos a hablar sobre las herramientas informáticas y tecnológicas que actualmente estamos utilizando, ¿ok? ¿Cuál va a ser nuestro temario el día de hoy? Nuestro temario va a ser el uso eficiente de herramientas informáticas, Microsoft, Google, Workspace, entre otros, sistemas de gestión y software específicos, ¿ok? Para las entidades públicas en el Perú y la seguridad informática y protección de datos en el ámbito administrativo gubernamental. ¿Ok? Este va a ser nuestro temario del día de hoy. ¿Estamos correctos? Sí. Y listo. Y para ello vamos a empezar a hablar sobre las herramientas de ofimática. ¿Ok? Bueno, primero que nada, vamos a hacer un pequeño preámbulo a nuestra sesión. ¿Ok? Como sabemos, actualmente toda institución, sea pública o privada, necesitan de las herramientas informáticas para poder, para poder funcionar, ¿no? Básicamente para poder realizar sus actividades. Actualmente hasta la empresa más chiquitita necesita, por lo menos, necesita una computadora para funcionar, ¿no? Hasta el emprendedor, el que solito está arrancando su negocio, lo básico que necesita una computadora para que su empresa pueda funcionar. ¿Ok? ¿Es necesario? Es necesario. Y en el sector público definitivamente no se marca la diferencia. Todo lo contrario, se necesitan aún más estos programas porque el sector público tiene cantidad de funciones, cantidad de servicios que tienen que brindar. También dentro de ellos, del sector público actualmente, si hablamos en un entorno laboral, a nivel general, el sector público tiene muchísimos más trabajadores que cualquier otra empresa. ¿Ok? Entonces, definitivamente ellos necesitan de sus herramientas informáticas para poder funcionar. Y si nos vamos directamente a las funciones del asistente administrativo, el asistente administrativo va a ser dependiente de las herramientas informáticas, definitivamente. Si recordamos nuestra primera sesión que habíamos hablado de las funciones genéricas de un asistente, nos vamos a dar cuenta de que en general sí o sí requiere de estas herramientas, ya sea, por ejemplo, para gestión de agendas necesita una herramienta informática, ya sea para redactar documentación, para enviar correos, para recepción de información, ¿ok? Para gestión de proyectos, necesita sus herramientas informáticas, por eso es que es necesario. Y ahora, vamos a ver algunas de las herramientas genéricas que el asistente debería de conocer, por lo menos, si los puede dominar, ok, sería excelente, pero tiene que conocer. Algunos de ellos, básicamente, tener una noción de qué son y otros, ya que sí tiene que dominar, ¿no? Y vamos a empezar a hablar de las herramientas ofimáticas. Las herramientas ofimáticas, precisamente el nombre ofimático viene de office, ¿no? O de oficina, por así decirlo. ¿Ok? Que aquí quiere decir que son herramientas que se utilizan para trabajos de oficina, por así decirlo, ¿no? Que quiere decir redacción de documentos, todo ello. Y ahí nacen las herramientas ofimáticas. Ahora, nosotros vamos a ver acá, hay muchísimos tipos de herramientas ofimáticas, pero aquí nosotros vamos a ver a dos monstruos, ¿ok? ¿Cuáles van a ser estos dos monstruos que actualmente dominan el mundo ofimático? Por un lado vamos a ver al monstruo que es Microsoft y por otro lado a Google. Ok, arrancamos primero hablando de Microsoft, que fue el pionero, ¿no? El primero en desarrollar las herramientas ofimáticas. ¿Cuáles son sus herramientas ofimáticas de Microsoft? ¿No? Que Microsoft, incluso las herramientas ofimáticas de Microsoft reciben el nombre de Microsoft Office. ¿Cuáles son? Los muy conocidos Word, Excel y PowerPoint. Y muchos más, pero estos son los más conocidos. ¿Ok? Microsoft, de hecho, desde que existe, los primeros software, las primeras computadoras que existieron eran netamente con el sistema de Microsoft. Y por lo tanto, estas herramientas que nosotros conocemos como Word, Excel, PowerPoint son antiquísimas.
¿ok? Estamos hablando de que tendrán por lo menos más de 20 años, ¿ok? Ojo, son antiguas, pero no obsoletas, todo lo contrario, ¿ok? Son muy antiguas y que de hecho muchos hemos crecido con estas herramientas y es por eso que actualmente el dominio ya no, no tan el dominio o el uso de estas ya no nos resulta tan complicado o tan nuevo porque ya hemos crecido con estas herramientas, ¿ok? Y de hecho existe, ¿no? Por ejemplo, Microsoft tiene su herramienta de Word para redacción, su herramienta de Excel para operaciones lógicas y su herramienta de PowerPoint para presentaciones. No tenía como que el paquete completo. ¿Ok? Ahora, y a la par con ellos, Microsoft estaba establecido por mucho tiempo. ¿Ok? Siempre con actualizaciones, modernizando sus versiones, adaptando, ¿no? Todas sus versiones hasta la actualidad. Ahora, en el caso de, por ejemplo, de Microsoft, ¿ok? Siempre tenía alguna que otra limitante que Google entró con fuerza para poder romper esas limitantes que en algún momento Microsoft presentaba. Por ejemplo, alguna limitante que había de Microsoft era por ejemplo, que han sido siempre herramientas de escritorio. ¿Qué quieren decir? ¿Qué quiere decir que sean herramientas de escritorio? Que las teníamos en la computadora de escritorio y únicamente podíamos trabajarlas ahí. ¿Ok? Si tú necesitabas trabajar un documento en otra computadora, ¿qué es lo que tenías que hacer? Guardar tu documento, enviarlo o descargarlo en una USB, ¿no? Y llevarlo a la otra computadora o descargar en la otra computadora y volver para que lo puedas trabajar ahí. ¿No? Y esa es una pequeña limitante que se tenía. Adicional a ello que también, precisamente como este programa de Word, por ejemplo, ¿no? Como era también de escritorio, solamente una persona podía trabajar en este documento, ¿no? A no ser que todos se juntaran en la misma computadora y aún así, solamente ya ni siquiera vamos a hablar de personas, solamente un usuario podía utilizar al mismo tiempo, ¿ok? Y bueno, entonces estas eran las limitantes que teníamos con Microsoft, ¿no? Y para eso entró Google con sus herramientas de Google Workspace. ¿Ok? ¿Y de qué nos hablaba Google Workspace? Nos presenta las herramientas ofimáticas de su marca, muy similares a las de Microsoft, pero con otros nombres, ¿no? Por ejemplo, en vez de Word, es Google Docs. En vez de Excel, es Google Sheets. ¿Ok? Entonces, pero las herramientas en realidad son idénticas. Son muy similares, ¿ok? Y para el funcionamiento son lo mismo, y para la utilización también. No solamente que Google entró dando el alta a esas limitantes que presentaba Microsoft, porque Google entra con la novedad de que tus herramientas ofimáticas, toda tu información se guarda en la nube. ¿Ok? Es decir, era una herramienta de navegador. Y que si tú de repente estás guardando tu documento y quieres utilizarlo en otra computadora, muy sencillo, solamente ingresabas a tu cuenta y ahí estaba el documento para que puedas seguir trabajándolo, ¿no? Y de hecho, y herramienta también colaborativa. ¿Por qué? Porque varios usuarios, basta que tú les dieras el acceso y a la par, al mismo tiempo, todos podían dominar ello. Actualmente ya ambas herramientas son muy similares, porque a raíz de esto, Microsoft también le dio el alta a sus pequeñas limitantes, ¿no? Y actualmente también tenemos las herramientas de Microsoft Office también en navegador, que funcionan exactamente igual a las de Google, ¿ok? Ahora, ambas son utilizadas, ambas son bastante buenas, por lo general para el trabajo más fluido, más rápido, preferentemente las personas por lo general suelen utilizar directamente las herramientas de Microsoft las de escritorio. No necesito que revisar un documento, por lo general yo de frente me voy, ¿no? Abrir Word en mi computadora. Son las más utilizadas las de Microsoft, sí. Pero tenemos que tener dominio de ambas, ¿ok? Por ejemplo, Word. Word es muy sencillo de dominar, es una herramienta muy noble, es muy amigable. ¿Ok? En la cual tú ingresas y sencillamente paseándote por todo el menú y probando, te das cuenta de que puedes llegar a conocer sus herramientas. ¿Ok? PowerPoint también es una herramienta bastante amigable, ¿ok? Pero ya es un poquito, ya se ha dejado un poquito de lado PowerPoint. ¿Por qué? Porque actualmente tenemos muchos más programas que ofrecen
ofrecen lo mismo que ofrecía PowerPoint, pero mucho más modernizado, mucho más automatizado, más eficiente, como por ejemplo Canva. Ok, Canva es una herramienta también de diseño, de diseño y creación de presentaciones, que es mucho más amigable, mucho más sencilla de utilizar que PowerPoint, ¿ok? Entonces, por ese lado ya vamos a ir encontrando más herramientas, pero Excel, específicamente Microsoft Excel o Google Sheets, son herramientas bastante complejas de utilizar y además de su complejidad son bastante buenas, son bastante eficientes. De hecho, ¿por qué? Porque esta herramienta puede trabajar desde sumas y restas sencillas hasta operaciones muy complicadas. Y ya en el nivel avanzado empezamos a trabajar lo que son las macros, ¿ok? La creación de macros, que es poder crear tu propia programación dentro del programa, ¿ok? Y eso ya es mucho más complicado y eso ya no se puede aprender por lógica, ¿no? A diferencia de Word, que paseándonos por las herramientas podemos tener el conocimiento, no. ¿Por qué? Porque aquí se aplican códigos, se aplican fórmulas, aquí hay claves de acceso, o sea, aquí ya es mucho más complejo poder utilizar el Excel avanzado, ¿no? Y lo que se recomienda para el asistente es el dominio mínimamente del Excel intermedio y de ser posible hasta el avanzado, genial, ¿ok? De ser posible, ¿no? Hasta ahí, genial. Pero lo que se recomienda mínimamente es el Excel intermedio. Entonces, siempre al asistente siempre le vamos a recomendar capacítate en Excel, capacítate en las herramientas ofimáticas de Word, mínimamente a un nivel intermedio en todas las herramientas, ¿no? Y recuerda siempre con la certificación de vida, porque en los procesos de selección, ¿ok? El candidato puede decir muchas cosas, el candidato puede decir yo conozco, yo sé, yo domino, yo manejo, pero en el CV necesitamos ver la evidencia de que verdaderamente conoce, domina. ¿Y cuál es la evidencia? La evidencia es la certificación que nos presentan en el CV. Esa es nuestra evidencia. Por otro lado, vamos a ver también algunas herramientas de apoyo para la gestión de proyectos. ¿Okay? ¿Qué son estas herramientas de apoyo para la gestión de proyectos? Habíamos mencionado que el asistente tiene muchísimas actividades, que tiene muchísimos pendientes a su cargo, y las herramientas de gestión de proyectos ayudan a que el asistente pueda mantener una labor organizada, ¿ok? No solamente él, sino también con toda su área. Por ejemplo, vamos a ver herramientas como Trello, por ejemplo, o Asana, que son herramientas en las cuales cuando hay alguna actividad, cuando tienes algo programado, tú puedes agendar en ambas herramientas, ¿ok? El Trello es más individual y Asana es más colectivo, ¿no? O más para trabajo en grupo. Pero tú puedes anexar cuál es este pendiente, esta actividad que tienes, y puedes establecer líneas de tiempo, puedes establecer horarios, puedes establecer formas de trabajo, y te va a resultar bastante eficiente esta herramienta, ¿ok? Al igual que Asana, al igual que otras. Ahora, estas herramientas, si bien es cierto, no son sí o sí, ¿no? De uso exclusivo, ¿no? Del asistente público, sino que esas herramientas son más de utilización de asistentes administrativos en un nivel general. ¿Okay? Es decir, cualquier asistente administrativo debe utilizar alguna herramienta de gestión de proyectos para su propio trabajo y, de ser posible, compartir esta herramienta con su área o con los trabajadores de su oficina. Porque recordemos que el asistente administrativo, sobre todo en la gestión pública, trabajan dentro de áreas con más personas, ¿ok? Trabajan con más servidores públicos, y esto puede ayudar a optimizar los trabajos. De hecho, si hay algo por lo que se destaca la administración pública actualmente, es por la demora de procesos o por la ausencia de trabajo en ciertos proyectos. Es decir, a veces se demoran o a veces simplemente ni siquiera están trabajando en cierta tarea, en cierto proyecto, o retraso de trabajos. ¿Y esto a qué se puede deber? Esto se puede deber a que no hay una buena organización si es que hablamos exclusivamente de tiempo, ¿ok? No hay una buena organización de tiempo. Entonces, estas herramientas nos pueden ayudar
a poder establecer actividades y tiempo al mismo, a la par, ¿ok? Y poder llegar a nuestras respuestas. Uy, ¿qué pasó? Por acá también vamos a ver otro tipo de herramientas, ¿ok? Poco a poco vamos a ir entrando más y más y más a las herramientas que queremos llegar. Ahorita estamos viendo herramientas generales y después vamos a pasar a las herramientas que actualmente utiliza el Estado, ¿ok? Ahorita estamos hablando de herramientas generales que debe conocer cualquier asistente administrativo y después ya vamos a entrar a las herramientas que utiliza netamente el asistente administrativo público. Y vamos a ver las herramientas de los CRM, ¿ok? O también conocidos como gestión de relaciones con clientes, ¿ok? Con sus siglas CRM en inglés. Ahora, ¿para qué nos sirven estas herramientas? Recordemos que un asistente administrativo puede ir a muchas áreas dentro de la administración pública, ¿ok? Puede ir a diversas áreas, no necesariamente el asistente administrativo es para la administración general. De hecho, en todos los departamentos de una entidad pública se necesita asistente administrativo, absolutamente en todos, ¿ok? Más allá del trabajo que ejerza. Y la diferencia entre un asistente y otro precisamente van a ser las funciones realizadas. ¿Ok? Y habíamos mencionado hace un tiempito, me parece que en nuestra primera sesión, cuando vimos las herramientas, perdón, cuando vimos las entidades que hay cuando vimos las oficinas que hay dentro de una entidad pública. Ok, habíamos visto, por ejemplo, la oficina de imagen institucional o la oficina de relaciones públicas, donde también necesita asistente administrativo. Y estas herramientas de CRM funcionan adecuadamente dentro de estas áreas de imagen institucional o de relaciones públicas. Así que si están interesados de repente en la asistencia por ese lado, ¿ok? Les va a beneficiar muchísimo, poder tener también dominio de las herramientas de CMR. ¿Cuáles son? ¿De qué nos hablan estas herramientas de CRM? Son herramientas de gestión al cliente o al usuario, ¿ok? En el cual, por ejemplo, ya te vienen con bases de datos descargadas, donde tú solamente ingresas, por ejemplo, documento de identidad y ya tienes acceso a la información básica de esas personas. No vas a tener acceso a toda su información, pero por lo menos a su nombre, ¿ok? A su nombre completo vas a poder tener acceso, que te ayudan estas herramientas, por ejemplo, te ayudan a facturar de manera más rápida, ¿ok? Te ayuda también, esas herramientas también te ayudan a poder medir ganancias, ¿ok? No son tanto del área de contabilidad, pero sí, por ejemplo, a ver cuántos clientes tuviste este mes, cuáles han sido recurrentes, cuáles de repente vinieron y se fueron. Te ayuda también con herramientas de publicidad, como por ejemplo HubSpot, es un CMR bastante bueno en lo que es publicidad, ¿ok? Te ayuda a publicitar tu marca, tu imagen de manera bastante acelerada y con un muy buen posicionamiento, ¿ok? Entonces son herramientas que definitivamente van a ser de apoyo. Okay, hay muchísimos CMRs, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos Salesforce, y como ustedes lo ven, nos ofrece servicios de marketing, servicios de cuadres de caja, servicios comerciales. Tenemos, por ejemplo, HubSpot, que hace un momento mencionamos, y Zoho, que también son algunas, o sea, no es que estas sean las únicas, pero son algunas y las más comunes que vamos a encontrar. Y dentro de las instituciones públicas también es bueno, ¿ok? Y también se recomienda que se puedan utilizar estas herramientas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la entidad pública no está, o la entidad pública, su finalidad no está no está de repente en obtener clientes, en establecerse como marca, ¿no? Porque ese no es su objetivo. Pero si bien es cierto, no están bajo eso, ellos sí están buscando aceptación de los ciudadanos, o por lo menos están buscando difundir más la información que ellos mandan, ¿no? Y esas herramientas nos pueden ayudar a tener más acercamiento a la ciudadanía. No tienen también sus propios programas dentro de las entidades públicas, ¿ok? Las tienen, pero esas son un poquito más comerciales, más genéricas, ¿no? Igual las explicamos por si es que algún coleguita de repente opta por irse a la administración general, no sea pública o privada, para que tenga el dominio, ¿no? Pero saber que esas herramientas nos pueden facilitar tanto en aspectos en entidades públicas como privadas.
Por otro lado, vamos a ver por acá las herramientas de videoconferencia, que también tienen que ser del dominio del asistente. Esto ya para todos, ¿ok? Sea pública, sea privada, las herramientas de videoconferencia sí deben de ser obligatoriamente de dominio necesario, ¿ok? Y vamos a explicar por qué. Primero, actualmente, por ejemplo, nosotros hemos vivido una pandemia ya, ¿no? Y esto ha sido un hecho único que se ha vivido, o que por lo menos nuestra generación de personas que actualmente vivos es la primera vez que hemos vivido eso y es un hecho histórico, ¿no? En el que todos nos encerramos, en el que se paralizó todo, el mundo, ¿no? Ahora, y esa pandemia, por ejemplo, que nos trajo, más que nos empujó a que tengamos que llevar toda la actividad presencial a la virtualidad, ¿ok? Y es por eso que también la necesidad de implementar herramientas tecnológicas. Ahí se vio la verdadera necesidad, ¿ok? Ahora, bueno, y parte de estas herramientas tecnológicas, ¿ok? Fueron, por ejemplo, la utilización de la nube para enviarse documentos, para trabajar documentos a la par, y las reuniones de trabajo también, ¿no? Y estas reuniones, como no se podían hacer presenciales por prohibición, se empezaron a utilizar las herramientas de videoconferencia. Y vamos a hablar de algunas de ellas, ¿ok? Ahora, las herramientas de videoconferencia existen muchísimas actualmente en el mercado. Hay un montón, hay muchas, muchas, muchas. Pero vamos a hablar de las más utilizadas o las más destacadas y, ¿por qué no mencionarlo también de las más confiables? ¿Ok? Y vamos a ver, por ejemplo, vamos a empezar con la primera herramienta que es la que tenemos en... Acá voy a utilizar mi lapicero. ¿Ok? Ya está. En esta de estas herramientas, por ejemplo, que es la que tenemos acá, que es Skype. ¿Ok? Skype es una de las pioneras en... Skype es una de las pioneras en la utilización de herramientas de videoconferencia. ¿Ok? Al igual que las herramientas de Microsoft, también es antiquísima, ¿ok? Ya tendrá sus más de 20 años de existencia. ¿Ok? Ahora, esta herramienta de Skype es muy buena y actualmente existe y es actualmente existe y es una muy buena herramienta, ¿ok? Pero antes tenía la limitante, ¿cuál era? De que si tú querías hacer una videoconferencia y tú querías llamar a alguien, ¿ok? Lo que tenías que hacer era agregar a esa persona a tus contactos, ¿ok? Tenías que agregar a esa persona a tus contactos y de ahí tú ya recién podías comunicarte con esa persona, ¿ok? De repente, limitante para algunos, pero para otros un poquito más de seguridad, ¿no? Pero actualmente para nosotros sí sería un limitante, ¿no? Porque imagínense que ahorita tengamos que reunirnos, ¿qué es lo que hubiera tenido que hacer nuestro coordinador? Agregarlos a todos a una cuenta, ustedes aceptar su cuenta, y para poder unirnos hubiésemos tenido todos que guardarnos en nuestras cuentas, lo cual hubiera sido un poquito más tedioso o extensivo el trabajo, ¿no? Entonces, esa es una limitante, pero es una herramienta muy buena Skype, ¿no? Ahora, también te permite hacer llamadas en tiempo ilimitado, te permite grabar la llamada, ¿ok? Sin ningún costo, así que es una herramienta bastante buena. Y a la par, también con esta herramienta, sale también nuestra otra herramienta muy conocida también, que es Zoom. Zoom antes tenía una limitación. ¿Y cuál era esa limitación que tenía Zoom? ¿No? Que solamente te permitía hacer llamadas gratuitas por 40 minutos. Después se cortaba y tenías que volver a entrar. Si tú querías más tiempo, tenías que pagar la versión premium, lo cual no fue del agrado de muchos. ¿Okay? No fue del agrado de muchos. Pero ya Zoom actualmente ha levantado esa observación y ya podemos trabajar el tiempo ilimitado. ¿Okay? Ya podemos trabajar en esta herramienta Zoom tiempo ilimitado. Zoom también es una herramienta bastante amigable para poder utilizar. ¿Por qué? Porque no te pide necesariamente crear o registrar un usuario o descargar un programa. ¿Ok? No, si tú de repente quieres compartir la llamada con alguien, simplemente compartiendo el enlace de invitación, se puede unir, ¿no? También puede hacer llamadas con seguridad, con más privadas, ¿no? Con códigos, con claves, no tiene salas de espera. Zoom también es una herramienta bastante dinámica dentro de ella porque tienes tu pizarra virtual,
¿ok? Que también te ayuda bastante Zoom, ¿ok? Es una herramienta buena. También te permite grabar tus llamadas gratis. La calidad de llamada no es tan destacable como de otras, ¿ok? Eso sí también tenemos que recalcar que la calidad de llamada, la calidad de audio, la calidad de imagen que ofrece Zoom no es la mejor. Tampoco vamos a decir que es bajo, que es mala, no. Es buena, pero no es la mejor. Hay este, hay buenas herramientas, ¿ok? Hay buenas herramientas que mejores, ¿no? Pero Zoom, por ejemplo, te ofrece varias opciones que son gratuitas y que te ayudan bastante. Por otro lado, tenemos la herramienta que estamos utilizando en este momento. Tenemos a Teams. Ahora, a Meet. Meet es la herramienta de videoconferencia de Google y es la que estamos utilizando en este momento. ¿Ok? Meet también es una herramienta, al igual que Zoom, muy fácil de entender al momento de utilizar. No se necesita mucha ciencia, ¿ok? O mucho conocimiento, mucha experticia. Con criterio propio, con sentido común, podemos entender este aplicativo de Meet, ¿no? Meet en realidad a un inicio fue creado para poder reunirte con tus amigos. Meet se crea como una herramienta social o con la finalidad de ser una red social en la que tú te puedas reunir con tus amigos y puedas conversar, pero tomó mucha más potencia en la pandemia, ¿no? Donde ya no solamente lo utilizaban para algún evento social o algo, sino ya para reuniones netamente laborales, de trabajo. Incluso habían empresas en las que estaban todo el día, las 8, 9, 10 horas laborales, con el Meet ahí encendido. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, sí, Meet resultó ser bastante eficiente. Meet también vamos a saltar que es una herramienta de videoconferencia básica. ¿Ok? Es buena, pero es básica. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos ofrece Meet? Tiempo ilimitado, ¿ok? En cuanto a las cuentas, puedes ingresar con una cuenta como puedes ingresar como invitado sin necesidad de tener una cuenta, ¿ok? No hay ningún problema. Pero también Meet, porque ¿en qué sentido Meet es una herramienta un poquito básica, ¿no? Vamos a empezar a hablar uno de los controles que tiene Meet. Los controles que tiene Meet son, o las actividades que puede hacer dentro de una videollamada en Meet, no son herramientas, o no es una herramienta muy desarrollada, ¿no? Por ejemplo, hace poquito recién se ha habilitado esto, por esto que estoy haciendo ahorita, de poder trabajar, ¿no? Con mi pizarra virtual, ¿no? Por ejemplo, esto recién hace poquito se ha actualizado, ¿ok? Hace poquito, pero por ejemplo, te ofrece esa herramienta, ¿no? ¿Qué más te ofrece Meet, por ejemplo? Meet también te ofrece la opción de pizarra, que es lo que ya hemos visto, pero, por ejemplo, Meet no te permite grabar llamadas gratuitamente. ¿Ok? Y ahorita podríamos decir, pero si Meet no permite grabar llamadas, ¿cómo el coordinador está grabando la videollamada? Es porque ITEC tiene que pagar un plan adicional para poder tener acceso a esta actividad, ¿no? Que es poder grabar la videollamada y que es un pago adicional. Ahora, el pago tampoco no es que sea muy costoso, muy caro, ¿no? De hecho, la opción más económica, más básica que te permite, uno, poder grabar tus llamadas, dos, te da un espacio más de almacenamiento en la nube para que guardes ahí tus aplicaciones y también mejora un poquito la calidad de audio. Mejora la calidad de audio en las llamadas y la opción así, la más económica estaba, me parece, en $2 o 7 soles 50 más o menos en soles, pero en dólares estaba más o menos así, $1.99 mensual. Okay, entonces tampoco no es una herramienta tan costosa, pero sí su versión básica, es decir, su versión gratuita de Meet sí es bastante limitada. ¿Ok? A diferencia de pero ojo, es bastante limitada, pero es bastante eficiente. ¿Ok? Actualmente, ¿no? Para el trabajo que nosotros estamos haciendo en este momento, no requerimos más. Es más que suficiente con lo que tenemos que Meet. ¿Ok? Así que en ese sentido, con Meet estamos tranquilos. Pero si, por ejemplo, necesitáramos más herramientas, ¿no? De repente quisiéramos trabajar en grupos ahorita, si quisiéramos hacer trabajos en línea, si en este momento yo quisiera enviarles documentos, ustedes me tuviesen que enviar también su documentación, todo ello, no podríamos hacerlo en Meet. Para eso tendríamos una opción más desarrollada que es Teams, que es la herramienta de videoconferencia de Microsoft. Y yo me atrevo a decir que Teams, de todas las que estamos mencionando,
la herramienta más dinámica, la que tiene más actividades, la que tiene más funcionalidades y la que también es más compleja de utilizar es Teams. ¿Ok? ¿Por qué? Teams tiene un diseño muy similar al de Google Meet. ¿Ok? Para iniciar la llamada, para colgar, todo ello. ¿Ok? Solamente que la versión de Teams es mucho más aplicable como para trabajos de empresas o para incluso sesiones de educación, ¿no? Como por ejemplo, clases virtuales para estudiantes de colegio o técnicos universitarios. Por Teams es mucho más eficaz. ¿Ok? Teams te ofrece la herramienta de la pantalla, Teams te ofrece también la opción de poder enviar documentación. Si yo quiero enviarles por el chat documentación, lo puedo hacer. Teams te ofrece la opción también de trabajar en grupos, en el que tú seleccionas una opción de aleatoria e inmediatamente Teams te divide en la cantidad de grupos con la cantidad de integrantes que tú quieras y los deriva a salas privadas. ¿Ok? Y yo como coordinador o como administrador de la llamada, yo puedo ingresar a las diferentes salas donde están mis grupos, puedo leer los chats simultáneamente mientras trabajan, ¿ok? Puedo cortar los trabajos en los grupos y regresarlos a todos a la sala principal, ¿ok? Dar de repente alguna indicación y de ahí nuevamente echar a sus salas privadas, ¿ok? Entonces, en Teams tengo muchísimo más, en Teams tengo muchísimas, más formas de poder trabajar, ¿ok? Teams es una herramienta también un poquito más compleja, también tiene su versión con paga, que te ofrece más funcionalidades, ¿ok? Entonces, Teams es una muy buena herramienta, ¿no? ¿Para qué? Teams es muy buena, pero acá también vamos a aclarar algo, ¿no? El asistente tiene que utilizar la herramienta que más se acomode a sus necesidades. Todas son buenas, ¿ok? Pero, por ejemplo, si yo quiero una reunión no lo sé, con mi jefe inmediato solamente para que me diga, para que me dé algunas indicaciones generales y ya, por gusto crearía la videollamada en Teams. ¿Por qué? Porque si solamente vamos a conversar cara a cara, podría hacerla en Zoom, que es mucho más rápido crearla, ¿ok? Podría hacer una llamada por Meet, ¿ok? Sería mucho más sencillo, ¿ok? O simplemente podría agarrar una videollamada por WhatsApp, que también tenemos esa opción, ¿ok? Si va a ser una conversación rápida. Ahora, si de repente va a ser una reunión y yo quiero que esa reunión quede grabada, ¿ok? Ya sé que si no tengo la versión premium de Google Meet, mejor no haga en Meet, mejor la hago en Zoom, porque Zoom sí me permite grabar mi llamada completamente gratuita, ¿ok? Entonces, de acuerdo a la necesidad, tenemos que utilizar las herramientas que más nos convenzan y muchas veces el asistente falla al momento de utilizar las herramientas, ¿no? Y me ha pasado muchas veces, ¿no? Que a veces, por ejemplo, nos reunimos para hacer algunas coordinaciones y esas reuniones que son virtuales tienen que quedar grabadas, ¿no? Para que ya sea para la redacción de actas, ya sea simplemente como medios probatorios o simplemente para el archivo de la empresa, pero tienen que quedar grabadas. Y muchas veces, ¿qué es lo que ha pasado, no? Que los asistentes que son los encargados de programar esta reunión, ¿no? De agarrar, agendarla, enviar el enlace de invitación, ellos son los encargados. Muchas veces lo agarraron y nos quedaban la videollamada en Meet, por ejemplo. Bueno, todos entrábamos y al momento de decir, ya, graben la llamada, no podemos grabar. ¿Por qué? No me permite grabar. ¿Ok? Pero ¿y por qué no te permite? Dice que tengo que pagar. Listo, ¿ok? Muy bien, no has previsto eso. Tú sabes que las reuniones tienen que quedar grabadas. ¿Por qué no previsto utilizar una aplicación que sí pueda grabar gratuitamente o en todo caso solicitar de repente que ya que tu empresa te dé te autorice, ¿no? Para que puedan utilizar esta herramienta premium, ¿no? Entonces, y muchas veces ha pasado eso, de que tendríamos que salir de la reunión y pasarnos a Zoom, ¿no? Donde sí permitían, y aunque la solución es rápida, ¿no? Tampoco no vamos a exagerar y no vamos a decir que era terrible tener que cerrar una pestaña de Meet para ingresar una de Zoom, ¿ok? No vamos a decir tampoco que era una, uy, no, pesado, terrible, ¿no? Pero es algo que no debe pasar, ¿ok? Así la solución sea rápida, sea eficiente, sea cómoda, no debe pasar. El asistente debe tener la menor tolerancia de error posible. Entonces ya ustedes saben, ¿no? Si es que son reuniones de manejo de documentación, si es que son reuniones donde vamos a pasarnos información, donde vamos a trabajar simultáneamente en algún documento o algo, Teams. Si es que es una reunión sencilla, ¿ok? Si es una reunión sencilla de varias personas que queremos estar ahí, puedes utilizar Meet o Zoom.
Si tienes la versión de Meet, la versión premium de Meet, a buena hora, te va a ser bastante útil. Pero ya sabes, ¿no? Que si no estás haciendo el pago adicional y quieres grabar tu llamada, ya sabes que vas a tener que pagar Zoom. ¿Ok? Entonces, por ese lado, estamos hablando de estas herramientas, ¿no? Básicamente, el funcionamiento de ellas, el funcionamiento de estas herramientas, como mencioné, es amigable, ¿ok? De Teams sí es un poquito más complejo. No vamos a decir tampoco que es difícil, es muy, muy complicado, pero sí es un poquito más complejo. Hay que aprender a conocer, a dominar esta herramienta de Teams para sacar el máximo provecho de ellos, ¿no? Lo importante es que escojamos la herramienta que más se adapte a las necesidades de ese momento. Pero en realidad todas son buenas, todas son eficientes y todas cumplen con su propósito, ¿no? Que es poder habilitar ya sea únicamente por voz o ya sea también por audio o por video, ¿ok? Poder habilitar la herramienta. Ahora, vamos a ver por acá, más software también tenemos por acá, ¿ok? Vamos a ver, por ejemplo, aquí, uy, ¿qué pasó? Acá, vamos a ver, por ejemplo, acá nuestro software de contabilidad, ¿ok? Ahora, estos software, nuevamente mencionamos, entidad pública o privada tienen áreas de contabilidad. ¿Por qué? Porque se maneja dinero en ambas, ¿no? Si bien es cierto, se maneja el dinero de diferente forma, dinero es dinero y manejo es manejo. ¿Y para qué nos sirven estas herramientas de contabilidad? ¿Ok? Para poder generar o para poder hacer un seguimiento real sobre los ingresos, egresos, ¿ok? Sobre cuadros de caja, sobre o también generar nuestros informes financieros, ¿ok? Y estas herramientas nos ayudan porque, si bien es cierto, no lo hacen automáticamente por ti, te brindan todas las herramientas para que tú, el proceso, puedas hacerlo de manera mucho más eficiente y automatizada. Tenemos un montón de herramientas de contabilidad, ¿no? Como por ejemplo tenemos Sage, por ejemplo, que es muy conocido por el paquete de contabilidad de Sage. Sage es una empresa muy conocida porque te ofrece soluciones para todo. ¿Ok? ¿Quieres una herramienta para gestión de clientes? Lo tienes a Sage. ¿Quieres una herramienta para gestión de recursos humanos? Tienes a Sage. ¿Quieres una herramienta para gestión de almacén? Tienes a Sage. ¿Tienes una herramienta de contabilidad? Tienes a Sage. Sage ofrece un montón de herramientas de soluciones, se les conoce así, ¿no? Como soluciones tecnológicas, ¿ok? Y que es bastante bueno, que es muy reconocido. Tenemos también, por ejemplo, otra herramienta que actualmente ya también se está utilizando mucho en las empresas, que es el Compact E. ¿Ok? ¿Qué destacable tiene esta herramienta de Compact E? Es su desarrollo, o mejor dicho, dónde se ha desarrollado. Porque hasta el momento todas las entidades los nombres de las empresas que hemos mencionado, ¿ok? Hasta ese momento, todas son Europa, Estados Unidos, China, Japón, Corea, esos países, ¿no? Países muy desarrollados. Pero lo destacable de nuestra herramienta de Compagui es que esta ha sido desarrollada por latinoamericanos, que ha sido en México, ¿ok? Creada por mexicanos, ¿ok? Y que es bastante adaptable a la necesidad que actualmente a las necesidades que actualmente nosotros trabajamos con en Latinoamérica en general, ¿ok? Se trabajan en ello bastante. Ahora, vamos a ver, ¿no? Bueno, esas son de dominio general. No hay también herramientas de gestión de recursos humanos, también. También en estas herramientas, por ejemplo, de contabilidad, nos ayudan también a generar las planillas nos ayudan a generar las planillas nos ayuda a generar las planillas de los trabajadores o del personal, ¿ok? Es decir, para sus pagos, para sus boletas de pago, todo ello, también nos ayudan estas herramientas. ¿Ok? Y las herramientas de recursos humanos, que si bien es cierto, estas herramientas de contabilidad que nos ayudan a generar las planillas también son utilizadas por recursos humanos, ¿ok? Las herramientas de contabilidad. También recursos humanos trabaja con herramientas propias para la gestión de su personal, ¿no? Es decir, para poder ingresar datos de los trabajadores, para poder codificar a los trabajadores, ¿ok? Para poder colocar horarios, ¿no? De trabajo, ¿no? A qué hora entras, a qué hora sales, para poder verificar tus marcaciones,
¿Ok? Entonces son también, hay muchísimos programas de gestión de recursos humanos que es netamente para gestionar al personal. De hecho, ¿no? Como recursos humanos sabe cuándo has llegado temprano, cuántas tardanzas has tenido al mes, cuántos minutos de tardanza, ¿ok? Porque todo eso también se maneja automatizado, ¿no? En un programa. Y hay muchísimos, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos como Bamboo HR, como Workday, hay todos otros como Odoo, ¿ok? De hecho, el sector público también tiene su propio programa, que ahorita vamos a verlo, se llama el sector público, su programa es el SIGO o el SIG, algunos, ¿no? Pues hay varios, hay un montón, ¿no? Pero el más utilizado que he visto ha sido el SIG o también conocido como el SIGO, de que lo utilizan en general. Entonces, estas herramientas de recursos humanos también nos ayudan, ¿ok? Nos ayudan para que nosotros podamos gestionar adecuadamente a nuestro personal. Y sobre todo en el sector público se requiere mucho control del personal, ¿ok? ¿Por qué? Porque, primero, son cantidad de trabajadores que no podríamos independizar o personalizar uno por uno la revisión de cada trabajador, ¿ok? Sino que se tiene que ver en masas, en cantidades, y un programa definitivamente ayuda, ¿no? También, por ejemplo, para marcaciones de ingresos, de salidas, para ver también actualizaciones de información. Cada cierto tiempo en el sector público te piden que actualices tu información. Por lo general es cada año, cada 2 años, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre necesitamos tener datos actualizados tuyos como servidor público, como por ejemplo residencia, ¿ok? Por ejemplo, estado civil, si es que de repente tienes carga familiar o no, que eso puede cambiar, ¿no? En un año puede pasar muchas cosas. En un año te puedes casar, puede que hayas tenido tu hijito, puede que que te hayas mudado, entonces se requiere toda esa actualización de información y para eso nos ayudan estas herramientas de gestión, ¿ok? Para poder trabajar, para poder trabajar lo que es herramientas de actualización. Y ahora, por aquí vamos a ver lo que son, y bueno, esta va a ser ya una de las últimas, ¿no? Sí, las herramientas de firma electrónica. ¿Ok? ¿En qué nos ayudan estas herramientas de firma electrónica? Permítanme, por favor, un momentito. Ok, sí, estamos bien. Ok, listo. Estas herramientas de firma electrónica que es obligatorio trabajarlas en el sector público. Actualmente el sector público ya por lo menos, ¿no? Para sus funcionarios ya les ha exigido, ¿ok? De manera obligatoria la habilitación de firmas electrónicas. ¿Qué es la firma electrónica? Y hay que diferenciar algo. La firma electrónica no es cuando tú agarras, firmas, pones tu rúbrica en un papel en blanco, escaneas eso, lo subes, cortas y ahí tienes tu firmita para poder pegarla en cualquier documento. Eso no es una firma electrónica, eso es una firma escaneada, ¿ok? Pero no es una firma electrónica. La firma electrónica, obligatoriamente tiene que darse a través de un programa, ¿ok? La firma electrónica no la pone uno mismo, ¿ok? No, obligatoriamente tienes que utilizar una herramienta de software para poder utilizar esta firma electrónica. Hay muchísimos programas, pero los más destacables son, por ejemplo, DocuSign, Adobe Sign o HelloSign, ¿ok? Sí, ahora, ¿cómo funcionan estas herramientas de firma electrónica? ¿Ok? Primero, son programas en los cuales las empresas, ingresan correos por lo general de los trabajadores, ¿no? O les crean usuarios, ¿ok? En la que todos los trabajadores se les crea sus usuarios y por ahí mismo, por este mismo programa, se les envía la documentación, ¿ok? Ahora, una vez que se les envía la documentación en estos programas, por este mismo programa, por este mismo navegador, tú revisas el correo, el documento, ¿ok? Y si tú vas a firmar este documento por aceptación o algo, ¿ok? Aquí mismo, dentro del programa, generas tu firma. Me parece que por acá está la opción, ¿ok? No se ve muy claro, ¿ok? No se ve muy claro, ¿ok? Pero es así, ¿no? Por ejemplo, acá ven ustedes, uno ingresa el documento, lo revisas y al final ya completas con la firma. Cuando tú aceptas completar con la firma, ya esto por arte gráfico, puedes generarte si quieres una rúbrica así como estas, que no va a ser idéntica a tu rúbrica que tú haces,
¿ok? O si quieres también puedes utilizar tu nombre con otra fuente, no hay ningún problema. También acá como ven la opción de Draw, ¿no? Que puedes dibujar incluso tu firma, o si quieres puedes subir tu firma escaneada y pegarla, ¿ok? Ya, si queda como tú gustes hacerlo, ¿ok? Pero una vez que tú firmes este documento firmado queda plasmado dentro del mismo programa. Y eso es lo que da la seguridad a los documentos firmados. ¿Ok? Que dentro del mismo programa, ¿ok? Tú puedes firmar el documento y ahí queda. También puedes dar revocatoria de firma, ¿ok? También, pero queda en la memoria de este programa, queda, ¿no? De que este documento se firmó y que tú revocaste la firma y se elimina la firma, ¿ok? Pero ¿y cuál es la seguridad? No, imagínate que tú estés manejando con tu firmita escaneada, todo, y que de pronto alguien venga con alguna mala intención o de repente por algún error administrativo y coloque tu firma o pegue tu firma en un documento que tú nunca leíste, nunca aceptaste o no estás de acuerdo. ¿Cómo puedes demostrar de que tú no estabas de acuerdo, que no eres tú quien firmó ese documento? No puedes hacerlo. ¿Ok? En cambio, dentro de lo que son estos programas de firma electrónica, ¿ok? Dentro de estos programas, si tú, o si alguien aparece con una firma que tú no reconoces y no está dentro del programa, no va a tener validez, porque el programa guarda todo. ¿Okay? Entonces, esa es la seguridad que nos dan las firmas electrónicas y de hecho, esto se maneja con mucha seguridad dentro de lo que es el sector público, sobre todo para funcionarios, ¿no? Porque los documentos que se firman muchas veces con la firma electrónica no son documentos no son documentos de importancia baja, ¿ok? Muchas veces son documentos que contienen informes económicos, son documentos que contienen información o aceptaciones, entonces son documentos de peso. Y es por eso es por eso primero que los funcionarios de manera obligatoria han tenido que habilitar su firma electrónica, porque incluso actualmente la firma electrónica tiene mucha más seguridad y confianza que tu propia firma, tu rúbrica a mano. ¿Ok? Incluso ahora actualmente hay mucha más seguridad en estos programas que en la firma a mano. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello y aprender a utilizar. Y el asistente debe aprender a utilizar estos programas, ¿no? Y recordar también una función del asistente hacia directamente la persona encargada del asistente, su jefe inmediato. Tú como asistente nunca puedes firmar un documento que a nombre de tu jefe inmediato o de otra persona. Nunca. Sea físico o sea virtual. Nunca, ¿no? Y muchas veces pasa eso, ¿no? Pasa que de repente el administrador te llama y te dice, entra a mi cuenta, entra a mi cuenta o algo y fírmame el documento de ahí nomás, ¿no? Porque estoy lejos, estoy apurado y muchas veces lo hacemos por eficiencia, ¿no? Simplemente porque es obligatorio, que es urgente, pero sepan que eso es un acto incorrecto, ¿ok? Y que de repente, en algún momento, de ser descubierto eso, ¿no? Que alguien más firmó, ya sea físico o electrónicamente, ¿no? Que alguien más firmó a nombre del jefe, no solamente es una falta grave, lo cual que te invitaría de frente a una acción disciplinaria dentro del sector público, sino también a una denuncia, ¿ok? Porque falsificar firmas es penado. Entonces sepan que como asistentes no es una función nuestra firmar a nombre de alguien más, ¿no? Ahora, muchas veces he visto eso, ¿no? Que estos son para documentos de menor importancia o de baja importancia, ¿no? Que el asistente firma por su jefe inmediato, por el administrador, ¿no? Sí, muchas veces se ha dado eso, pero no es que el asistente firma como si fuera el administrador, no, sino que en el documento se pone abajo, supongamos yo, ¿no? Acá arriba está el nombre de mi jefe inmediato, ¿no? María Cáceres. ¿Ok? Ese espacio se queda en blanco y abajo yo ingreso mi nombre, ¿no? Firma en representación Vania Mancilla y asistente administrativo y ahí firmo yo. ¿No? Para que de repente hay necesidad de que el documento corra, que siga su ritmo, que corra, ¿no? El proceso que debe hacer. ¿Se puede hacer eso? Sí, pero nunca falsificar la firma, ¿ok? Sepan eso, no se puede, bajo ningún contexto, se puede falsificar una firma, así sea electrónico, ¿ok? Así sigan, electrónico solamente es entrar, puede dar clic, aceptar y listo, ¿no? No, nunca. Esa es una actividad propia de los funcionarios y por eso precisamente a los funcionarios, ¿no? Que son las cabezas de las entidades públicas,
se les ha habilitado esta opción de la firma electrónica, ¿no? ¿Para qué? Para que el avance o el seguimiento de documentos no dependa netamente de su presencia física, sino que también puedan trabajarlo de repente desde otros lugares con aplicativos, simplemente ingresar y firmar y firmar y firmar, ¿no? Con esa finalidad también se les ha habilitado, ¿no? Y acá por último, herramientas de gestión de tiempo, que definitivamente como asistentes administrativos nos ayudaría, por ejemplo, poder manejar agendas, calendarios. Tenemos aplicaciones de agendas como Todoist, que es una agenda virtual muy eficiente que nos ayuda, o también calendarios, ¿no? A través de Google Calendar, ¿ok? Que también nos puede ayudar para poder programar actividades, horarios, para poder trabajar en reuniones, eventos o simplemente como recordatorio, ¿no? De hecho, Google Calendar es una aplicación muy buena, es una aplicación también muy fácil de utilizar, ¿no? Y recordar también que la tenemos gratuitos todos en nuestros celulares. Basta que tengas un smartphone, ahí vas a tener este aplicativo en el que también puedes trabajar, te funciona como calendario y agenda a la par, pero lo importante es siempre también mantener tu información sincronizada. ¿Ok? Mantén tu información de datos importantes, sean personales o sean profesionales. ¿Ok? Siempre mantén toda tu información para que no tengas cruces de horarios, para que no tengas cruces de eventos, ¿ok? O incluso también Google Calendar te da la opción de que tú puedes compartir tu calendario con alguien más. Y en este caso, por lo general, a nosotros, en nuestra calidad de asistentes, el encargado del área o nuestro jefe inmediato nos suele compartir su calendario, ¿ok? O su agenda. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar al pendiente de las actividades que se tienen que hacer, actividades prontas, actividades futuras, ¿ok? Para eso, para eso también nosotros manejamos este calendario de Google, ¿no? Bueno, es un ejemplo, ¿no? Utilizar el calendario de Google. Hay muchos más que podemos utilizar, ¿no? Y vamos a ver acá también, por último, herramientas también de gestión de tiempos. Una de ellas, por ejemplo, se llama Rescue Time. Ok, hay muchas más, pero ¿cómo funciona esta herramienta de Rescue Time? Como mencionamos, hay muchas herramientas similares, ¿ok? Hay muchas herramientas similares, pero una de las más conocidas es esta, que es una herramienta que monitorea la actividad en tu dispositivo que estés utilizando. Sea tu celular, sea tu computadora, sea tu tablet, monitorea la actividad para darte pautas de tiempo. ¿Cuánto tiempo estuviste, por ejemplo, en TikTok? ¿Cuánto tiempo estuviste, por ejemplo, en Facebook? ¿Cuánto tiempo estuviste en tu Instagram, por ejemplo? Y te da todo ese informe. ¿Y para qué te ayuda? Te ayuda para que tú puedas organizar adecuadamente tu tiempo, ¿ok? En estos dispositivos, para que puedas de repente establecerte horarios de cada aplicación, para que puedas mejorar tu productividad, para eliminar distracciones. Te ayuda esta herramienta de Rescue Time, ¿no? Y también, sobre todo, son herramientas que te ayudan a monitorear la actividad, o mejor dicho, que la actividad que estés utilizando en el dispositivo sea la adecuada, ¿no? En algún momento instalaron estas herramientas de monitoreo de actividad en varias computadoras del sector público, ¿no? Y la sorpresa que se dio fue de que muchas de estas actividades que se veían, o muchas de estas utilizaciones que se veían de estas herramientas no eran las que se esperaban, ¿no? Por ejemplo, se habían encontrado que en las computadoras del sector público pasaban 4, 6, hasta 6 horas diarias, por ejemplo, en YouTube. ¿Ok? O en Netflix también, por ejemplo. ¿Ok? O también de repente se veía de que, por ejemplo, 40 minutos en el programa del software de la computadora y el resto en internet, ¿no? O las páginas también que se visitaban, ¿no? Que se guardan, adicional un historial, también se guardaban, ¿no? Entonces se dan cuenta de que muchos de los servidores públicos no estaban haciendo el uso adecuado de las herramientas tecnológicas gracias a esta herramienta de monitoreo de actividad, ¿no? En el cual ya se puede capacitar al personal o de ser necesario se puede hacer un llamado de atención para que utilicen adecuadamente los dispositivos, ¿no? Se puede hacer como
rastreo de actividades, por supuesto que sí. ¿Lo puede utilizar alguien para poder medir sus tiempos y eliminar distracciones? Claro que sí, ¿ok? Puede hacerlo. Pero lo importante es utilizar adecuadamente todas las herramientas que estamos viendo, ¿ok? Sea lo que sea, utilizarlos de manera ética, de manera correcta, porque así como hemos descrito las sacanos de las herramientas que hemos visto, así como hemos descrito todo su lado positivo, todo su lado que suma, que aporta, ok, estas herramientas también, si es que las utilizamos de manera inadecuada, también pueden perjudicar la gestión de una entidad. Lo importante es utilizarlas y utilizarlas de la manera correcta. ¿Ok? Y ahora vamos a ver, bueno, ahorita pasamos a ver los sistemas de software en el, bueno, vamos a empezar de frente, ¿ok? Con lo que es un software. ¿Ok? Ahora, hasta que hemos explicado, bueno, ya hemos visto, ¿no?, la importancia de las herramientas digitales, todo ello, ¿no? Y es que la utilización de los software en las entidades públicas también, así como hemos explicado hasta hace un momento, es necesario para cualquier tipo de empresa y, lógicamente, para las entidades públicas también van a ser de importancia. ¿Por qué? Porque a la entidad pública le sirve uno para su propia innovación. ¿Ok? La entidad pública es una entidad que está innovando constantemente. De hecho, como ustedes vimos en la segunda sesión, con ustedes habíamos visto lo que era el plan nacional de modernización pública. ¿Ok? Hablamos de modernización, es decir, que el Estado estaba buscando modernizar y optimizar todos sus recursos y procesos para beneficio del ciudadano. Y eso también incluye la modernización de los software y herramientas virtuales y digitales que nosotros utilizamos. ¿Ok? Entonces, definitivamente estas van a ser necesarias. ¿Para qué? Para innovación, para la eficiencia en las actividades que se realizan, para el desarrollo también de la creatividad, para la comunicación interna dentro de la gestión pública, para el acceso a información y conocimientos, ¿ok? También, y también, por otro lado, para la optimización de nuestros recursos y para poder automatizar nuestras tareas. Por ese lado va a ser muy eficiente poder utilizarlos. Y vamos a ver cuáles son las herramientas más conocidas que tenemos dentro del sector público. Y una de ellas es el SIAF, también, también conocido como el Sistema Integrado de Administración Financiera. ¿Ok? El SIAF acá nos dice que se utiliza para la gestión financiera del Estado. ¿Por qué? ¿Recuerdan cuando vimos en nuestra segunda sesión lo que fue, o en la tercera sesión, no recuerdo, no, parece que fue en la segunda sesión, lo que era el proceso administrativo desde la planificación, la ejecución y control, ¿ok? Cuando hablamos netamente de dinero, ¿ok? Cuando hablamos de la inversión pública, tenemos también que hacer este proceso de planificar qué vamos a hacer, ejecutar y controlar, y en el aspecto financiero es esta herramienta SIAF la que nos ayuda a hacer todo este programa desde la planificación hasta la coordinación, la dirección y el control, ¿no? Acá vemos, ¿qué nos dice? Es uno de los sistemas informáticos de alto peso en el sector público y a nivel administrativo. ¿Qué nos permite? Por un lado, administrar, mejorar y supervisar como mecanismo de control los ingresos y gastos que obtiene el Estado. Es decir, el Estado también se fiscaliza su dinero, por supuesto que sí, y el SIAF nos ayuda a eso, a que podamos administrar, supervisar y mejorar. Y por otro lado, recibir reportes consistentes acerca del estado financiero y presupuesto. Reportes que son publicados. ¿Ok? Estos reportes son publicados para conocimiento de todos los interesados, ¿no? Y realiza el seguimiento a la ejecución presupuestal. ¿Qué se ha logrado gracias al SIAF? Gracias a la implementación de este programa. Uno, reducir ampliamente costos o básicamente optimizar el recurso económico evitando gastos innecesarios. ¿Ok? Segundo, disminuir delitos de corrupción. ¿Ok? Ahora, básicamente el SIAF es, si tú vas a gastar 100 soles en algo para el Estado, pues lo justificas a través del SIAF. En el SIAF no pueden haber huecos vacíos, no puede haber falta de información, ¿ok? Y eso ha disminuido los delitos de corrupción. Y tercero, grandes mejoras en el planteamiento económico. Es decir, que gracias a este programa
de CIAF, todas las entidades públicas manejan mejor su manejan mejor su dinero, desde planificar cómo van a gastar, hasta cómo lo están gastando y después hacer el seguimiento de en qué se gastó. ¿Ok? El CIAF, así como hemos visto hace un momento, el CIAF, por ejemplo, ¿a quién se podría asemejar? El CIAF se asemeja a lo que son los programas del software de contabilidad, que dijimos, ¿no? Que nos ayuda a ver desde cuadres de caja, que nos ayudan a ver desde facturación electrónica, manejo de seguimiento de gastos, ingresos, egresos, generar informes. En el sector público, quien hace eso es el CIAF, ¿no? Y acá vamos a ver con qué entidades, qué entidades actualmente trabajan de la mano con el CIAF. Uno es la Contraloría General de la República, ¿ok? Que es el supervisor de todas las entidades públicas. La SUNAT, que se encarga de fiscalizar adecuados movimientos económicos. La OCE también, ¿ok? Acá vemos el SEACE, que ahorita vamos a ver estos dos. La RENIEC, Infoobras, SUNAR, Banco de la Nación, ¿ok? Son las entidades que trabajan a la par con el CIAF, ¿ok? Entonces el CIAF, este CIAF, por ejemplo, ¿en qué áreas de la institución pública vamos a ver que trabajan más con ellos? El CIAF más van a trabajar en lo que son las áreas de finanzas, contabilidad o básicamente en el área de logística. Ahí vamos a ver que ellos utilizan este programa. Otro programa, ¿ok? Que es el SEACE, ¿ok? El SEACE que viene de las siglas de Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado. ¿Ok? Y es que, como habíamos explicado también en nuestras sesiones anteriores, el Estado contrata, ¿no? O mejor dicho, terciariza muchas actividades, muchos servicios. Por ejemplo, ya hemos explicado, una vez el Estado tiene que construir un puente, pero no tiene las herramientas, no tiene mano de obra, ¿ok? Ni las maquinarias para construir ese puente. ¿Qué es lo que hace? ¿Ok? Contrata a una empresa tercera privada para que ellos construyan este puente, ¿no? Entonces, eso, ¿y quién se encarga de todas esas contrataciones? El SEACE, ¿okay? O mejor dicho, a través de esta herramienta SEACE es que se puede realizar estas contrataciones. Acá vemos, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, acá vamos a empezar acá nos dice, ¿no? SEACE es una plataforma electrónica utilizada para los procesos de contratación pública y facilita desde la publicación de procesos de licitación, es decir, desde la convocatoria, para que las empresas se postulen, a la recepción de las propuestas y la firma o la adjudicación del contrato, ¿no? Se encarga de todo eso, él se hace. Más que todo, lo que se encarga es de procurar que el proceso que sea un proceso limpio, ordenado y adecuado. ¿Ok? Ahora, vamos a ver, acá nos dice, ¿no? El SEACE. ¿Cómo trabaja el SEACE? Por ejemplo, acá, vamos a empezar acá, con la ciudadanía en general, ¿no? La ciudadanía en general, ¿cómo se beneficia de este programa del SEACE? Uno, realizan control y seguimiento oportuno de los procesos de selección. Es decir, el público general puede fiscalizar, o más que fiscalizar, no puede revisar a través de SEACE que las empresas que sean contratadas sigan el proceso adecuado, ¿no? Y así evitar de repente actos de corrupción, ¿no? Recuerden, ¿no? Que la mejor manera de que nosotros podemos evitar que en el sector público se cometan actos de corrupción es con el ojo vigilante. Cuando toda una ciudadanía supervisa a su entidad pública, las entidades públicas empiezan a trabajar más derechito, ¿ok? Eso también hay que tener siempre en cuenta. Por otro lado, con los proveedores, ¿ok? Si tú eres una empresa que deseas trabajar con el Estado, ¿ok? Es decir, si tú de repente ves que puedes licitar con el Estado, puedes postularte, ¿ok? Siempre hay que estar atentos a la página del SEACE, porque por ese medio se informan los procesos de selección convocados por las entidades, ¿ok? Se participan las postulaciones, por lo general son electrónicamente, ¿ok? Es decir, vía virtual te puedes postular. Tú como proveedor o como empresa puedes acceder a ellos. Entidades del Estado, ¿no? Las entidades del Estado, ¿cómo trabajan con el SEACE? ¿Okay? Ellos son los que registran primero su planificación anual. Recuerden que las entidades estatales no trabajan no trabajan de repente a ciegas, ¿no? O a la deriva. No. Ellos tienen que planificar qué es lo que van a hacer en el año. Y de acuerdo a este plan, a esta planificación anual,
ellos pueden hacer sus publicaciones a través del SEACE para la contratación de las empresas, ¿ok? Para recepción de documentos de los postulantes, ¿ok? Y acá dicen, reciben documentos por los postores en firma electrónica. Es decir, los del SEACE, ¿no? Que se van a postular, recuerden que ellos tienen que utilizar lo que habíamos mencionado hace un momento acá, que era la firma electrónica. Así que sí o sí, como docentes, tenemos que tener dominio de estos programas que trabajan con firma electrónica. Y las entidades de control y supervisión, que realizan control y seguimiento oportuno de los procesos de selección. Vamos a ver, ¿con quiénes interactúa el SEACE? SEACE, como ya hemos visto, definitivamente la Contraloría, ¿ok? La Contraloría controla todo lo que hace el SEACE. La Contraloría en realidad controla toda la actividad pública, la Contraloría es la que controla, ¿ok? Difusión de pymes, ¿ok? La SEACE también se encarga para la difusión de las pequeñas y medianas empresas. La supervisión, la OCE se encarga de supervisar al SEACE. Ahorita vamos a ver qué es la OCE, ¿ok? También por otro lado, acá el Registro Nacional de Proveedores. Por ejemplo, si tú eres una empresa privada y quieres licitar o quieres que el Estado te contrate para hacer algún trabajo o algo, te puedes postular, pero para postularte tienes que inscribirte al Registro Nacional de Proveedores de la OCE. Una vez que tú te inscribes, ya puedes licitar con el Estado. Siempre recuerda eso. La SUNAT para verificar los RUCs, el CIAF o el CIAF-SP. Hace un momento vimos el CIAF, ¿no? Que se encargaba de llevar el control económico. Ahora el CIAF también se va a encargar. Por ejemplo, una vez que el SEACE hace publicaciones, ¿no? Por ejemplo, de la obra que quieren hacer, tienen que publicar con el presupuesto. ¿Y quién se encarga de ver contrataciones, dinero y todo ello? Era el CIAF. Por eso que con el CIAF también trabaja el SEACE, ¿no? Con las entidades públicas para atender sus necesidades, la ciudadanía en general para la transparencia de los procesos y los proveedores para poder cerrar negocios. ¿Okay? Entonces, el SEACE también es una herramienta que se utiliza en todas las entidades públicas en general. Siempre vamos a encontrar el SEACE porque son muchos los servicios que se terciarizan en las entidades públicas, ¿ok? Son muchísimos. No solamente es para hacer obras, para construir o algo, muchas veces personal de limpieza, de seguridad, vigilancia, son terciarizados del sector público, ¿ok? Entonces siempre hay muchísimas actividades que también podemos estar atentos a ellos, ¿no? Y el asistente administrativo tiene que también conocer todo lo que se trabaja en el SEACE, ¿ok? Y también vamos a ver por acá, a ver, permítanme, acá está. Acá, allá, y vamos a ver acá, por ejemplo, bueno, que esto de repente no es tanto un sistema que se utiliza, un sistema de así como el CIAF, como el SEACE, como el SEACE, ok, también vamos a ver la plataforma virtual del Ministerio de Educación, ¿no? Que esto, por ejemplo, ¿en qué puede ayudarle al asistente administrativo en la mejora continua? ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación, también el Ministerio de Trabajo, ¿ok? Ambos. Okay, pero en este caso, ¿no? El Ministerio de Educación, a través de Perú Educa, ofrece diferentes cursos, diferentes capacitaciones, seminarios sobre temas de interés general para el asistente administrativo y que le pueda ayudar, poder llevarlos para el crecimiento de su CV, ¿no? Y recordar también que todos estos cursos que ofrecen los ministerios son completamente gratuitos. De repente puede haber un pago opcional por la certificación, más o menos a la par como Trabajitec. ¿Ok? Que tú puedas llevar el curso en algún programa del Ministerio en público, que tú puedas llevar el programa gratuito, por lo general es gratuito, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado porque acá hay muchas estafas. A veces a nombre del Ministerio de Trabajo, de Educación, te sacan cursos o algo que tú pagas y al final te emiten un certificado falso. ¿Ok? Tengamos cuidado con ello. Y por último, no, todavía nos falta, perdón. Vamos a ver, no está acá, ahorita lo vemos. Vamos a ver lo que es el TUPA, ¿ok? ¿Qué es el TUPA? ¿Ok? Si bien es cierto, el TUPA no es un software ni un programa, el TUPA es el texto único de procedimientos administrativos, ¿ok? Es una normativa que regula todos los procesos administrativos de las entidades públicas. Cada entidad pública tiene su propio TUPA. ¿Okay? Y el asistente administrativo que definitivamente va a entrar a trabajar procesos administrativos
tiene que conocer lo que dice el TUPA de su entidad pública. Entonces, el asistente tiene que, de hecho, una de las primeras actividades que debe hacer un asistente, de hecho, incluso ni siquiera antes de trabajar, sino en su proceso de inducción, es estudiar el TUPA de la entidad pública para poder saber bajo qué términos, cuáles son las normativas para trabajar dentro de la entidad y cuáles son los procedimientos administrativos autorizados que puede brindar su entidad pública. ¿Ok? El TUPA por lo general es un documento que se maneja en todas las áreas de la entidad pública, ¿no? Pero generalmente lo podemos conseguir más rápido solicitándolo o a la unidad de logística o a la unidad de recursos humanos, porque por lo general ellos dos constantemente, o incluso, ¿no? O también no sé cuál sea el nombre, pero al área legal, ¿ok? En el área legal, en esas tres áreas fijo encuentras el TUPA. ¿Ok? Y que el asistente tiene que estudiarlo para poder trabajar. Acá nos dice, es un documento técnico normativo de gestión creado para brindar a los administrados en general la información sobre los procedimientos administrativos que se tramitan en las entidades, requisitos, costos y plazos en el documento único que los ordene y sistematice. ¿Ok? Entonces, como vamos a ver, es un documento que no solamente debe ser de conocimiento del asistente administrativo, sino también de nosotros como usuarios. Deberíamos de leer el TUPA de nuestras entidades públicas para saber qué procesos podemos hacer y cuáles no, pero con mayor razón el asistente que él se va a encargar de los procesos que se puede hacer y tiene que orientar sobre los procesos que no se pueden hacer dentro de su entidad. Ok, vamos a ver también otro programita por acá que es el CIA. Ok, el Sistema de Información Administrativo. Ok, ahora, ¿qué es el CIA? Ok, el CIA acá lo dice, es un sistema utilizado por algunas municipalidades para la gestión interna de sus procesos administrativos, no tales como recursos humanos, contabilidad y presupuesto. En realidad hay varios programas como estos, ¿no? Por ejemplo, está el CIA, el SIC, el SIGO, el CISGEO. Ok, hay muchos similares a estos, ¿no? Pero básicamente estas herramientas son muy buenas, incluso son mejores que las que hemos mencionado hace un momento, ¿no? Pero que estas herramientas son desarrolladas netamente por el Estado. ¿Ok? Por ejemplo, dentro del CIA, nosotros vamos a encontrar todas las herramientas que hemos mencionado arriba. Dentro del CIA, del SIC o del SIGO, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar herramientas primero primero, vamos a encontrar firma electrónica dentro de ellas. Es decir, este CIA nos va a ofrecer su propia versión de firma electrónica de documentación. Vamos a encontrar herramientas de recursos humanos, donde vamos a poder registrar planillas de trabajadores, donde vamos a poder registrar montos de sueldo, horarios de ingreso, actualización de información. Dentro de estos CIA o del SIC que vemos, vamos a poder trabajar lo que son también herramientas de contabilidad, como por ejemplo, ingresos, conteo de egresos, ok, muy aparte del CIAF. El CIAF es para manejar en general, ok, el CIA, el SIGO, estos son para manejar internos, no propios de la entidad pública, ¿no? Por ejemplo, la planilla de los trabajadores no la podemos hacer en el CIAF, pero sí la podemos hacer en el CIA o en el SIGO, ¿no? Entonces, la planilla de los trabajadores, por ejemplo. Entonces, dentro del CIA nosotros encontramos todas estas herramientas. Son unas muy buenas herramientas para utilizar. Acá nos dice, filtra, organiza y adiciona los datos y los presenta en forma de información, ¿no? Y también examina y recupera los datos provenientes del ambiente en que se captura, ¿no? A partir de la transacción y operación efectuadas dentro de la empresa. Es decir, son herramientas, estas, por ejemplo, son lo que llamamos ERP, ¿no? Que son las herramientas de gestión empresarial, pero para el sector público, porque dentro de una tienes más de una actividad que puedes realizar. ¿No? Y por lo general, dentro de las entidades públicas, cuando uno recién ingresa a trabajar, parte de tu inducción siempre es que te enseñan cuál es el programa que están manejando. ¿Okay? Mi recomendación es que va a depender mucho de la entidad pública, por ejemplo, que tú vas a ir, va a depender mucho qué programa estén utilizando. No te podemos decir que ahorita hay un programa fijo para todas las entidades públicas. Los fijos son los que hemos mencionado. ¿Ok? El CAC, por ejemplo, el CIAF,
¿ok? El TUPA, esos son los fijos, los que sí o sí, pero en esta parte del sistema de información administrativa interna va a variar de entidad pública en entidad pública. Y cuando tú ingreses, tú tienes que capacitarte en el programa que esté utilizando en ese momento tu entidad pública, ¿no? Ahora vamos a recalcar algo, son herramientas que en realidad no tienen mucha complejidad para su utilización, es decir, que no son muy complejas de utilizar o que son o que de repente son, por así decir, un poco tediosas de aprender. No, basta simplemente con de repente explicación, seguimiento continuo, de repente que te coloquen un mentor al inicio y después tú mismo puedes trabajar. Pero lo que sí destaca, por ejemplo, en estos programas del SIGA, del Sigue el Sigo, es que son programas grandes. Y por lo general, el dominio solamente solamente llegas a tener dominio de lo que tú trabajas en esa herramienta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo les comento, yo trabajo en el área de recursos humanos. Entonces, en el caso, ¿no? El SIGO que utilizamos en la entidad pública, yo lo domino a la perfección, ida y vuelta, arriba, abajo, pero sobre gestión de recursos humanos. Pero si yo en el SIGO quiero hacer o quiero ver de repente el manejo del presupuesto anual, no voy a poder hacerlo. ¿Ok? Uno, porque generalmente el sector público limita tu actividad hacia lo que tú puedes ver. No es que todos tienen acceso a todas las herramientas del CIA. No. Recursos humanos solamente tiene acceso a las herramientas que necesita. Legal solamente tiene acceso a las herramientas que necesita. No es que todos manejamos todo. ¿No? Pero de las herramientas que yo tengo acceso puedo dominar, pero que podamos decir, domino todo el programa, muy difícil, porque son programas muy grandes, ¿no? Y justamente vamos a ver ahorita en un ratito lo que les estoy. Justamente vamos a ver acá lo que es la seguridad informática y la protección de datos, ¿no? La, la seguridad informática y la protección de datos, ¿ok? También viene bajo sus propias normativas. Primero, el sector público tiene que trabajar mucho en manejar sistemas de seguridad informática de manera obligatoria. Uno, ¿por qué? Porque al igual que cualquier entidad, tiene la necesidad de proteger su información propia, no es su derecho. Y dos, también porque la información que se maneja en la entidad pública y con eso no decimos que tiene que ser confidencial, privado, callada, pero tampoco puede ser expuesta así por así. ¿Ok? De hecho, sacar información del sector público es un delito, ¿ok? Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado, sobre todo con información del Estado, ¿ok? Y para eso existe la ley, por ejemplo, primero, vamos a ver, normativas de la seguridad, tenemos la ley de protección de datos personales. En el Perú, la LPDP, la Ley de Protección de Datos Personales, regula el tratamiento de datos personales estableciendo los derechos y deberes de las entidades públicas y privadas en cuanto a la protección de la información personal. Empecemos por esto, ¿ok? El sector público, y esta ley también aplica al sector privado, pero vamos a hablar del sector público netamente, maneja mucha información tuya como servidor público. Y si tú eres asistente administrativo, lo más probable es que tú también tengas el mismo manejo de información. Es decir, vas a tener acceso a información pública y confidencial al mismo tiempo, ¿no? ¿Por qué pública? ¿Ok? Porque hay una parte de esta información que sí puede ser expuesta al público y confidencial porque hay otra parte que tiene que mantenerse bajo 7 llaves, por así decirlo. ¿Ok? Y de hecho, ¿no? Como mencionamos hace un momento, el sector público tiene mucha información tuya. Tú, al momento en el que, y los coleguitas que están trabajando en una entidad pública, podrán recordar su postulación o los que van a postular, se van a dar cuenta que al momento en el que tú llenas solamente tus datos para postular, te piden bastante información personal. Te piden referencias, te piden domicilio, te piden documento de copia de identidad, ¿ok? Te piden que llenes un montón de formatos en el cual tú colocas netamente información sobre ti. Y una vez que tú ingresas a esta entidad pública, esta información se queda en el área de recursos humanos, para ser más específico, pero se queda en la entidad pública. Y por el contrario, si tú no ingresaste a la entidad pública, ¿ok? Tu perfil no encajó con lo que estaban buscando, tú tienes todo el derecho de ir y recoger todo el file de tu postulación y llevártelo.
¿Ok? Si no, también se puede quedar ahí, no hay problema. Pero también puedes ir y te lo puedes llevar. ¿Por qué? Porque como no vas a ser servidor público, la entidad pública ya no tiene ninguna obligación o no te puede obligar a ti a quedarse con tu información. Puedes ir y te la puedes llevar. ¿Ok? Ahora, entonces, como sabemos, la entidad pública maneja mucha información de sus trabajadores o de sus servidores públicos. Y esa información, bajo ningún pretexto ni ningún motivo, puede salir de la entidad pública. Tú como asistente nunca puedes cometer el error de proporcionar información personal de tus trabajadores a otra área, a otra empresa o a otra persona que no sea netamente tu trabajador, ¿no? Muchas veces vienen los esposos, las esposas, las hijas, ¿ok? Los hijos vienen y nos dicen, quiero las boletas de pago de mi esposo, por ejemplo, ¿no? Quiero saber porque me dice que gana esto, pero yo sé que gana más, por favor, denme la boleta de pago. Si tú vas y de buena gente vas, le sacas una copia de la boleta y se la das frito pescadito, ¿ok? Acabas de cometer un delito. ¿Por qué? Porque no has respetado la ley de protección de datos personales a nadie. Cuando tú puedes proporcionar información personal a alguien bajo dos contextos. Uno, cuando lo pide el propio trabajador, es decir, cuando viene el propio trabajador a pedir información personal suya, por diversos motivos puede ser, ¿ok? A él sí, ¿por qué? Porque es información personal. Si tiene, ni siquiera es como que le hacemos el favor. Él sí tiene el derecho de pedir, entonces la obligación de dárselo. O dos, que lo solicite alguna entidad judicial. Si el Poder Judicial me solicita la información de ese trabajador, no se lo puedo negar porque ella es una entidad judicial que está por encima de todo. ¿Ok? Entonces, solamente bajo ese pretexto, ¿ok? Y lógicamente, no solamente la gestión pública se tiene que cuidar de que sea el propio servidor público quien proporcione esta información personal, sino que también se tiene que cuidar de que pueda entrar algún hacker, de que puedan, o que puedan tener algún ataque cibernético y robarse toda esa información de sus sistemas de seguridad, ¿ok? O de sus sistemas de gestión. Entonces, por eso que también tienen que tener una seguridad informática. Las políticas de seguridad informática de la información, las entidades gubernamentales tienen políticas claras y procedimientos internos que regulan el acceso, el uso y el manejo de la información que se está manejando dentro de ellos. Esas políticas va a depender de cada una de las organizaciones y hay que informarnos. Antes de empezar a trabajar tenemos que informarnos de todo ello. La encriptación de datos, que el sector público también tiene que manejar su información con códigos, con contraseñas, con claves para poder proteger, ¿no? Los firewalls y sistemas de detección de intrusos también, que básicamente es poder contratar o pagar software que se encarguen netamente de cuidar mis demás software, ¿ok? Y que estos se conocen como los IDS, ¿ok? Y que estos, por ejemplo, trabajan bloqueando intentos de acceso no autorizado. Por ejemplo, de repente yo conseguí un usuario y una contraseña, pero el sistema nota de que estoy escribiendo mal de repente la contraseña o algo, y yo insisto. Ante la insistencia, me bloquean la cuenta. Hasta que yo vaya al área de informática, nuevamente recalque o verifique que fui yo, o de la constancia necesaria y me puedan volver a dar el alto, ¿ok? Pero por lo general estos sistemas que agarran, cuando notan actividad rara, actividad inusual, o cuando ven que vamos a ingresar a uno de estos programas fuera de la entidad pública, porque eso está prohibido también, ¿no? Cuando ven que de repente alguien hackeó el programa y quiere iniciar fuera, o que la red que va a iniciar no está dentro de las redes que ellos tienen autorizados, bloquean el acceso. Actualizaciones y parches de seguridad. Recordemos también que todos estos sistemas como el CIAF, el CEAF, el CIGO, el CIGEO, ¿okay? También trabajan con constante actualización. Y cuando estos pidan una actualización o una instalación del parche, debe hacerse inmediatamente. ¿Por qué? Porque significa que ellos han notado una deficiencia y nos están enviando esta actualización para parchar esa deficiencia. Si yo no hago la actualización, voy a seguir trabajando con esta brecha abierta. Y la capacitación y la concientización, ¿ok? Que básicamente es poder llevar programas de capacitación al personal para indicarles sobre buenas prácticas de la seguridad informática, poder identificar amenazas cibernéticas y cómo se tiene que manejar adecuadamente la información. Y por último, vamos a ver el acceso restringido, ¿ok? Que básicamente es poder otorgar usuarios y contraseñas a cada trabajador, ¿ok? Para lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Si yo soy asistente de recursos humanos,
solamente voy a tener acceso a las herramientas que yo necesite para trabajar. ¿Ok? Si yo soy de repente de almacén, solamente voy a tener acceso para las herramientas de almacén. Para poner un ejemplo, en recursos humanos, en el CIA, por ejemplo, en recursos humanos vamos a tener acceso a lo que es datos de todos los trabajadores, horarios de ingreso, marcación y planillas. ¿Ok? Pero si yo trabajo en almacén, yo desde el CIA del almacén, yo no voy a poder ver cuánto ganan mis compañeros de trabajo, no voy a poder ver las planillas, ¿no? Porque yo no trabajo en eso. Yo desde aquí voy a poder ver mi inventario, mi Cardex, ¿ok? Voy a poder ver mis proveedores, todo ello. ¿Por qué? Porque eso es con lo que yo trabajo. Y ese es el acceso restringido. Únicamente el sector público le da acceso a las áreas, a las herramientas que necesitan. Nunca te van a dar un acceso global a todo. ¿Ok? Hay unidades que sí manejan global, por ejemplo, el órgano de control interno ellos sí manejan global, ¿no? Las respuestas a incidentes, como por ejemplo protocolos de respuestas a incidentes para actuar rápidamente en caso de brechas o ataques cibernéticos, ¿no? Hacer incluso simulacros, ¿ok? Y por último, las auditorías, ¿no? Por ejemplo, auditorías periódicas para evaluar la efectividad de las medidas de seguridad, cómo estamos trabajando, ¿ok? Para ver también si, incluso, ¿no? He visto que algunas veces los sistemas de informática, la propia unidad de informática de la entidad pública intenta hackear su propia red. ¿Ok? ¿Para qué? Para ver cuál es la brecha de seguridad que tenemos y en qué se tiene que mejorar, ¿no? Y de eso, por ejemplo, de todo lo que es la seguridad informática, se encarga precisamente el área de informática, una de las más importantes de las entidades públicas, porque en sus manos están todos nuestros programas y también en sus manos colocamos la seguridad de todo lo que manejamos, ¿no? Y recordemos también algo, la seguridad cibernética en el sector público no debe ser interés únicamente de los servidores públicos o de la entidad pública, debe ser de interés de todos en general. ¿Por qué? Porque todos los que somos usuarios o ciudadanos de las entidades públicas sepan que ya nuestros registros están dentro de ellos. ¿Ok? Les pongo un ejemplo muy sencillo. Si es que en algún momento alguien hackea el sistema de RENIEC, cosa que es muy difícil porque RENIEC maneja un sistema tremendo de seguridad, pero supongamos que alguien lo logró, ¿ok? Y logra sacar de ti tu información general, tu firma, tus 10 huellas digitales, ¿ok? Esa persona podría agarrar y podría ir a cualquier entidad bancaria y sacar un crédito a tu nombre. ¿Ok? Tú dirás, pero ¿cómo va a hacer eso? Tiene todo lo necesario. Tiene tu documento de identidad, ¿ok? Tiene tus huellas, tiene tu firma, ¿ok? Puede hacerlo todo inmediatamente. ¿Ok? Ese es un ejemplo pequeñito, ¿eh? Porque lógicamente alguien que haga ese tipo de ataque cibernético subjetivo no va a hacer sacarte un préstamo, ¿no? Pero puede hacerlo, ¿ok? ¿Por qué? Porque todos tenemos nuestra información dentro del sector público. El sector público maneja mucha información nuestra sin necesidad de ser trabajadores. Desde el hecho de que somos ciudadanos usuarios, tienen mucho acceso a nuestra información. Y si es que alguno de estos ciberataques afectara a una entidad, tu información personal también estaría en riesgo. ¿Ok? Entonces, por eso que hay que también fiscalizar nosotros que las entidades públicas estén manejando adecuadamente sus controles de seguridad. Y conmigo, estimados, va a ser todo por el día de hoy. Quedo muy agradecida con todos ustedes y felicitarlos por estar iniciando exitosamente nuestra segunda y última semana de curso. Conmigo va a ser hasta el día jueves, que es su examen también, y tenemos nuestra siguiente clase. Muchas gracias con todos, estimado coordinador. Muchas gracias a usted. La sala es toda suya. Estimado, ¿se encuentra por ahí? Sí, aquí estoy. Lo que pasa es que mi conexión está fallando un poco. Ok, Pero aquí listo. estoy. Hasta pronto.